Hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo al canal de Chini Consejo. Hoy os voy a contar 5 cosas a tener en cuenta a la hora de elegir una pala para dolores de codo. Como apasionados a este bonito deporte, seguramente habremos sufrido alguna vez dolores de codo, o conocido como codo de tenista o epicondilitis, o incluso dolores en la parte interna que es conocido como codo de golfista. Pues bien, señores, hoy os voy a contar 5 factores o 5 tips a tener en cuenta a la hora de elegir una pala para evitar este tipo de dolores. Pero antes de proceder a ello, deciros que aunque elijamos al 100% la pala correcta para este tipo de dolores, no nos va a curar una lesión. Si ya tenemos la lesión, lo ideal es ir al fisio. Esto de elegir correctamente la pala es simplemente para ayudarnos a salir de una lesión o bien para prevenir este tipo de lesión, no para que nos cure, ¿vale? Para curar este tipo de lesión y que no sea crónica, lo ideal es acudir al fisio y hacer reposo y aparte hacer ejercicio de fortalecimiento y estiramientos. Muy, muy importante tener esto en cuenta. Dicho esto, deciros también que os tenéis que suscribirse al canal, que así me apoyáis a seguir realizando este tipo de vídeos. Y deciros que al final del vídeo os voy a mandar un saludo a todos aquellos que me habéis escrito en el último vídeo, que ha sido de los vídeos menos vistos, así que os daré gracias personalmente de uno a uno a todos aquellos que me habéis escrito. Así que si me habéis escrito un comentario en el último vídeo, ir al final que os voy a nombrar y os voy a saludar de uno a uno y os voy a dar gracias de uno a uno. Dicho todo esto, pues vamos a ver los 5 factores a tener en cuenta a la hora de elegir una pala para dolores de codo. El primero, y no el menos importante, que no lo he ordenado de menos importante a más importante. Entonces, el primero es el grosor del mango y los complementos antivibratorios. En cuanto al grosor, lo ideal es elegir un grosor ni muy grueso ni muy fino. Yo personalmente hubo una época que gastaba un mogollón de overgrips, gastaba incluso 4 o 5. Y luego hubo una época que solo gastaba un overgrip sobre el mango directamente. Pues ni una cosa ni la otra me ha ido bien. ¿Cómo me va bien ahora? Personalmente, pues 1 o 2 overgrips según como sea el grip normal de la pala, ¿vale? Entonces, si el grip es muy grueso, le pongo un overgrip. Si el grip es muy fino, le pongo 2 overgrips sobre el grip original de la pala. Y la verdad es que de esta forma, a mí la verdad es que me está yendo bastante bien y no tengo ningún tipo de dolores, al menos por ese motivo. También deciros que mi dolor de muñeca no es debido al pádel, es más bien a las artes marciales, de los golpes y de las leches que he recibido. Por eso tengo hematomas en los huesos de la muñeca, no es debido al pádel, ¿vale? Pero sí que es verdad que los impactos del pádel, pues sí que me causa dolor. Luego, en cuanto a lo que son las piezas antivibratorias, como puede ser el Hexacol o los Shockouts, ¿vale? Deciros que al principio sí que me gustaba mucho, pero la verdad es que últimamente no me termina de convencer. No sé por qué, será porque me habré acostumbrado a usar con los 2 overgrips sobre el grip y la verdad es que me va bastante bien de esa forma. Y ahora cojo una pala con Hexacore y un overgrip, por ejemplo, encima y la verdad es que o me parece grueso o no me siento cómodo de todo. Por tanto, estas cosas, al que le cuadre y le guste, la verdad es que quita algo de vibración, al ser un pelín más grueso y absorbe un poco la vibración, me parece. Esto es a gusto del personal. Luego, en cuanto a los Shockout, pues la verdad es que yo soy bastante reacio a usarlos, los he probado y la verdad es que no me termina de convencer. Hay gente que dice que sí, que quita algo de vibración, personalmente yo no lo he notado, de hecho las veces que he usado más bien me ha causado más vibraciones o que se me ha salido 1 o 2 en vez de quitarme vibraciones. Aparte, también está relacionado con el segundo factor que entramos directamente, que es el peso de la pala. ¿A qué me refiero que estaba relacionado los Shockout con el peso? Pues quieras o no, cuando una pala sea más pesada, más se nos va a cargar lo que es el antebrazo y el hombro. Y encima, si le metemos más Shockout, entonces más pesado va a ser la pala. Imaginaros una pala de
395 o 400 gramos en un entrenamiento o en una clase particular, que vas a recibir tú todas las bolas y todo el rato, quieras o no, vas a sobrecargar muchísimo más que una pala más ligera, ¿vale? Por tanto, si sufrimos de dolores de codo, lo ideal es elegir una pala más ligera. Yo personalmente suelo usar palas de 350 hasta 375 y apurando llego a 380. A partir de 380 para arriba me parecen palas pesadas y en un entrenamiento o en una partida intensa siempre salgo cargado de hombro o bien cargado de antebrazo. Por tanto, si queremos evitar dolores de antebrazo, lo ideal es que elijamos un peso más ligero, siempre y cuando sea posible. Dicho esto, el tercer factor a tener en cuenta es el formato y el balance. Si sufrimos de dolores de codo, normalmente elegiremos siempre el formato redondo. ¿Por qué? Pues porque normalmente el 90% de las veces o de los casos el formato redondo suele tener el balance más bajo. Por tanto, nos beneficia tener un balance bajo. Imaginaros que si una pala, en este caso Avant, tiene el balance tirado hacia arriba, quieras o no, siempre la cabeza va a pesar más. ¿Y qué pasa? Que nos va a provocar que sobrecarguemos más lo que es el antebrazo y el hombro. Mientras que si tenemos una pala redonda, que el balance esté tirado hacia abajo, al sujetar la pala siempre va a ser más fácil y va a ser más manejable y no nos va a cargar tanto ni el antebrazo ni el hombro. ¿Vale? Por tanto, si sufrimos de dolores de codo, en cuanto a formato y balance, pues siempre elegiremos que sea el balance bajo y el formato redondo, el 90% de las veces. ¿Por qué digo el 90% de las veces? Porque sí que es verdad que me he topado en casos de una pala redonda con un balance bastante alto, como puede ser la Contel Veron o incluso la ML Pro Cup Luxury, la de año pasado, la de 2022, que yo pensaba que iba a tener un balance más hacia abajo. Pues no, señores, todo lo contrario, tenía bastante alto. También deciros que la semana que viene os diré el top 3, mi top 3 de palas de dolor de codo, para dolor de codo, ¿vale? ¿Por dónde llevamos? El cuarto factor. El cuarto factor a tener en cuenta después de formato y balance es el núcleo. A mí personalmente me gustan mucho las palas con núcleo de polietileno y creo que es el mejor núcleo para este tipo de dolores, desde mi punto de vista, ¿vale? Yo he probado varias palas con ese tipo de núcleo y la verdad es que me ha ido bastante bien. Si no encontramos una pala que sea de polietileno o porque nos parezcan demasiado caras, podemos elegir una pala de goma mixta que puede ser polietileno y EVA, o si aún así no lo encontremos o no nos parecen demasiado caras, pues podemos elegir una de goma EVA, pero siempre de baja densidad, o sea, soft, ¿vale? Dicho todo esto, ya he elegido el núcleo, vamos a por la quinta cosa que tenemos que tener en cuenta y desde mi punto de vista la más importante. Y no es ni más ni menos que el tacto. Si sufrimos de dolor, lo ideal es elegir un tacto medio tirando a blando. ¿Por qué un medio tirando a blando y no duro? Pues porque si tenemos una pala con un núcleo que nos hace la pala que sea más blanda, cuando impactamos la bola, las vibraciones lo va a absorber la pala. En cuanto si la pala es mucho más dura, cuando golpea, quieras o no, va a vibrar un poco más y lo va a transmitir a nuestra muñeca, antebrazo y hombro. Por tanto, cuanto más blanda sea, menos vibraciones vamos a notar a la hora de impactar. Sí que es verdad que cuando vayamos a rematar y vamos a meterle toda nuestra fuerza, se va a trabar o se va a tragar un poco la bola a la hora de impactar, que eso es bastante normal, ¿vale? Pero pensar que desde el fondo o en los otros golpes, que no solo sea de remate, nos va a ayudar muchísimo más con lo que es la salida de bola. Cuando más blanda, más salida de bola va a tener normalmente el 90% de las veces, ¿vale? Y cuanto menos blanda es, cuanto más dura es, más vamos a poner de nuestra parte y más vibraciones vamos a notar en lo que es el antebrazo. Y nada, señores,
esos son los 5 factores a tener en cuenta. Deciros como al principio, esto simplemente nos va a ayudar a salir o a prevenir de una lesión, pero no nos va a curar. Por tanto, para que se nos cure, tenemos que ir al fisio, tenemos que hacer fortalecimiento, tenemos que hacer calentamiento antes de las partidas, no un calentamiento de peloteo, no, un buen calentamiento para que circule la sangre y también un buen estiramiento post partido o post entrene, que eso es muy importante. Y con estas cosas de fisio, calentamiento, estiramiento y fortalecimiento podremos curarnos de la lesión. Pero con los factores que os he contado nos va a ayudar a prevenir o a ayudar a salir de la lesión. Y nada, señores, dicho todo esto, ahora voy a agradecer a todos aquellos que habéis comentado en el último vídeo. Muchas gracias a David Bepri, muchas gracias a Karina Saltore 303, muchas gracias a JD Fishing Bite, muchas gracias a Eduardo Pérez, muchas gracias a Adolfo Gómez, muchas gracias a Argento Guess, grande, que es un chico portugués, bueno, argentino-portugués, que se dedica también a hacer reviews de palas. Muchas gracias de Fitore, muchas gracias a Ceferino, muchas gracias a José Enrique VCH, muchas gracias Facundo TVs, muchas gracias El Canto, muchas gracias Nacho 1308, muchas gracias Coco, Marcelo de Argentina, un saludo, un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias Juan José Pérez, muchas gracias Cuenta Móvil, muchas gracias Antonio Ocaña Ramiro, muchas gracias José Luis, perdón, muchas gracias José Luis Baena Martín y también a Cool iSoft que comentó dentro de otro comentario. Muchísimas gracias a todos vosotros que me habéis dejado en el último vídeo un comentario. Ha sido el que menos visita he tenido, creo. Pero bueno, no pasa nada. Se agradece que estéis ahí. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a todos aquellos que le disteis like también al vídeo y a los 1200 que visitasteis. Aunque sea previsualizar y luego os fuerais. Eso es todo, señores. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.